Pues nada, el turno de debate y de mesa, pues si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta dirigida directamente a los ponentes de la mañana, pues es el momento de hacerla, o alguna precisión o alguna propuesta, ¿eh? No tiene que ser solamente una pregunta. Tiene la palabra. Sí. Desde el campo de la inspección de servicios sanitarios, que somos médicos y enfermeros, por tanto no expertos en derecho, a mí me gustaría resaltar la intervención que ha hecho don Santiago Sevilla, que me parece innovadora y una visión que se ajusta bastante a la realidad. Por eso quería preguntarle también al fiscal si está de acuerdo en lo que voy a exponer. Nuestra experiencia es que el ámbito penal es un ámbito, además, demasiado garantista como para poder enfocar el tema, la mayoría de estos temas, por ese ámbito. Que hay que buscar otras fórmulas para atajar el intrusismo, y que me parece que hay que ser creativos en esta historia, y me parece por eso muy a resaltar pues utilizar la vía, ¿no?, de la ley de consumidores o la ley de publicidad, etcétera, que son otras vías que quizás son menos garantistas, dentro de que estamos en un sistema bastante garantista, o quizá porque la población, digamos, admite más que en ese campo se sea, digamos, más eficiente o más duro y no tan garantista como en el ámbito penal, que de los mismos jueces dicen, no, la vía penal no vaya usted a la vía civil, ¿no? Pero es que ya ni siquiera en la vía civil, que a veces también es demasiado lenta, sino que desde lo que son las resoluciones administrativas se debería propiciar que fuese más rápida la actuación, porque es la única manera de garantizar que eso repercute en la sociedad, que se evita que personas intrusas sigan actuando durante X tiempo, ¿no? Como digo, en el campo de la inspección a veces hemos visto, no voy a poner demasiados ejemplos, hemos tenido que intentar, donde no podíamos hacer prácticamente nada, porque había que estar 5 años peleando para demostrar algo, pero como podíamos conseguir información vía lo que estábamos haciendo de ventas de ese producto o lo que fuera, pues nos hemos ido a intentar a través de Hacienda que se le meta mano, como dicen, del famoso Al Capone. Es decir, no había manera de demostrar por otra vía algo, nos hemos tenido que ir por otra vía para que se demuestre que está cometiendo irregularidades, porque por la otra le salía barato estar 5 años delinquiendo, por la sanción que se le iba a poner ganaba 20 veces más, con lo cual, bueno, pues póngame usted la multa que dentro de 5 años la pagaré y llega la multa, ¿no? Pues, la pregunta es simplemente si están de acuerdo con esa visión de que a veces hay que utilizar otros campos y no el penal, ¿no? Yo evidentemente sí, porque es la ponencia tenía dudas en plantearlo en esos términos, porque sabía que podía desencajar un poco lo que venimos haciendo. Nos centramos mucho en intrusismo. El intrusismo ha fracasado. Como figura jurídica ha fracasado. Entonces, la diferencia entre los abogados que estamos todos los días recibiendo las quejas del que nos pide que actuemos a otros, digamos, acercamiento a la visión del intrusismo desde análisis más doctrinales. Al final lo que se buscan son soluciones. En los pasillos, cuando hacíamos estas ponencias también, porque luego haces pasillos, los pasillos precisamente estábamos hablando con el presidente de Cataluña y ha salido a colación este tema que es de cultura general, el tema del Al Capone. Es decir, fracasamos con Al Capone, busquemos fórmulas. Esta es la realidad. Hemos fracasado en el intrusismo, el 403 ha fracasado. Las reformas que vienen no van por el camino de mejorar el tema. Hay que cambiar la mentalidad. Otra cuestión que está digamos, en la cultura general, aquello famoso de Einstein, no podemos solucionar los problemas con el mismo nivel de pensamiento con los que se han creado. Hay que cambiar.
hay que variar y están los instrumentos para poder cambiar, pero hace falta que se cree una cultura que permita hacer esas modificaciones. Si no creas esa cultura, Inspección de Trabajo, Inspección de Sanidad nos lo ha dicho. Si vemos que más o menos es correcto, no van a hacer nada tampoco. Hay que ir cambiando. Vendemos, es que hay veces que nos da miedo a utilizar las palabras reales. Vendemos salud, los abogados vendemos nuestra ciencia jurídica. Estamos en el mercado, utilicemos las leyes del mercado. Están engañando lamentablemente a un porcentaje altísimo de la población. Es un engaño patente. Desde el intrusismo no damos solución. Desde la publicidad engañosa podemos darla. Desde el derecho de los consumidores a que aquello que se le ofrece como salud sea salud, y si no es salud haya un castigo, podemos hacer cosas. Pero para eso hemos de variar el enfoque del tema. Al hilo de lo que contesta, yo también totalmente de acuerdo. Una de las primeras preguntas que había apuntado era a Fernando. ¿Cuántas personas, era la pregunta, pero ahora digo algo más, cuántas personas inspeccionan en Andalucía y cuántos están dedicados a cazar a los intrusos profesionales? Me contesta después, pero yo añado otra cosa más. Es que a la sociedad no hay que darle solo un mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Ya está comprobado que sí, que en los casos más intolerables, bueno, pues es la última ratio, la última solución, pero un principio de intervención mínima va a hacer que muchos de estos casos que no nos llegan, que tampoco son muchos los que nos llegan a nosotros, pero veamos que no hay un encaje exacto en el tipo de delito. Y aun cuando el fiscal siga adelante, hay veces que en la misma carpetilla, que es lo que usamos nosotros, viene la nota en el extracto. Dice, flojito, flojito, te dice el compañero. Digo, bueno, ya empezamos como flojito. Y además pidiendo una pena que suele ser muy baja en muchos casos en comparación con otros delitos. El ámbito administrativo, recordemos las sanciones de tráfico, antes lo estábamos comentando. Llegan y que te dice el letrado en la guardia, hombre, mi cliente que no tiene carnet, bueno, que ha dado 0,61 con el descuento del aparato y tal, bueno, es verdad, él se va a conformar, pero es la primera vez, le puedes poner la multa al mínimo y tal, igual, pues sí, son 12 meses y tal, 6 euros, hombre, 6 euros, que no, era un ciclomotor, que no, que la familia, que el padre, te encuentro. Bueno, el último me dijo, es que verá las paperas del niño de mi... Digo, no, ya no entre en eso, vamos a ver, ¿qué es estudiante? Vale, la multa mínima, y luego te das cuenta de que las multas que pone tráfico, cuando no se excede de esos límites, pero se está en la infracción administrativa, son muy superiores. Y ahí no hay piedad, es eso. ¡Pumba! Y ahora tú recurres si quieres, que esto va directamente a ejecución, ¿eh? Sin embargo, la justicia es muy garantista, tiene que ser garantista, es derecho penal, no tenemos... Nos ha costado muchos siglos llegar a esto. A veces la sensación es un poco frustrante, yo lo comprendo, pero piénsese al inocente en la posición del imputado. Si no tuviera esas garantías, ¿qué pasaría? No es que se acuse por sistemas inocentes, pero bueno, y alguien que formalmente va a serlo al final. En fin, así que traslado la pregunta, ¿cuántas personas están inspeccionando y se encargan de estos temas? Bueno, en la provincia de Sevilla, que es mi competencia, porque a nivel de toda Andalucía el subdirector general puede decirlo, en la provincia de Sevilla hay 14 personas entre inspectores y subinspectores para realizar inspecciones de centros y servicios sanitarios, pero en todos los ámbitos, no solo en el intrusismo, para absolutamente todo. Hombre, para toda la carga de trabajo que hay y la que debería haber, yo creo que no. Muy bien, muchas gracias. Don Luis Cáceres, y a continuación. Buenas tardes, yo presido el Colegio de Dentistas de Sevilla y el Consejo Andaluz. Con Fernando me une pues, muchísima relación. Y lo que sí te tengo que decir, Fernando, y lo acabas de confesar, es absolutamente, desde el punto de vista nuestro, de cualquier profesional sanitario, que Sevilla y provincia tenga 14 inspectores y subinspectores. Que de tus inspectores o subinspectores, yo como presidente haya recibido, no como presidente, como colegiado 530 del Colegio de Dentistas de Sevilla, una inspección en enero y otra en noviembre. Y cuando nosotros, señor Monedero, como letrado del Colegio de Sevilla y yo, te hemos llevado precisamente esa película que tú has visto, donde hay un protésico dental con un laboratorio que se anuncia como consulta protésico dental, que el propio servicio jurídico de la Consejería de Salud
admite que, bueno, que por qué no llamarse consulta, que eso no lleva a error. ¿Quién de los presentes, sea jurídico, médico, podólogo, fisioterapeuta, dentista, a quién concibe que cualquier ciudadano que pase por una calle, el término consulta, ¿qué entienden ustedes por consulta? ¿Qué entienden ustedes por despacho profesional? Porque yo cuando se me habla de un bufete o de un despacho de abogados, sé lo que es un bufete o despacho de abogados, ¿no? Cuando se habla de un hospital, todo el mundo sabe lo que es un hospital, ¿no? Un centro donde se atiende, se diagnostica. Cuando se habla de consulta, ¿qué entienden ustedes por consulta? Bueno, pues la propia administración, y tú bien lo sabes, Fernando, pues queda esa entelequia diciendo, no, esto no lleva a ningún error. El error lleva a lo que el señor Monedero ha presentado en su ponencia. El error lleva que detrás de las mesas donde el protésico debe reparar y confeccionar las prótesis, pues detrás de eso tiene una habitación que el propio Cuerpo de Inspección de Sevilla ha podido comprobar. Pero se comprueba que tiene un sillón. Pero como no se le pilla en ese momento al paciente, pero bueno, tiene usted la película, ¿no? Que eso está grabado. Pero claro, si utilizamos eso, pues ahora resulta que el señor magistrado nos dice, se acaban ustedes de meter en un problema, ¿eh? Porque esto, ¿quién lo ha grabado? Bueno, pues lo ha grabado un detective privado. Y esto no puede ser inducción al delito. Y resulta que yo, como presidente del Consejo Andaluz, en un momento dado me puedo ver acusado por el señor fiscal. Porque estoy induciendo al delito. Es decir, a ver, la administración, y lo digo públicamente, tiene que tomar más responsabilidad en este sentido. Pero los cuerpos de inspección de trabajo y los cuerpos de inspección sanitarios y los cuerpos de inspección de Hacienda, yo lo tengo clarísimo, súper claro. Eso lo repito. Con respecto a don Santiago Campos, en esta mañana dijo y nombró una sentencia del año 2001, pero solo ha nombrado una sentencia del 2001, que cualquier médico podía ejercer cualquier... Le digo que menos la de dentista. Que le quede muy claro, que le quede muy claro, porque no hay el Colegio Profesional de Ginecólogos, ni el Colegio Profesional de Traumatólogos, ni de Oftalmólogos, pero sí hay el Colegio Profesional de Odontólogos y Estomatólogos. En estos momentos y a partir de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, llamados dentistas, y por eso le cambiamos. Solo a los odontólogos y a estomatólogos nos corresponde esto, la boca, no a ningún otro médico, ni a plástico, ni a ninguno. Con lo cual, quiero decirle que ha nombrado una sentencia, y yo le podría nombrar otras muchas más, donde, y en estos momentos existe un plauto, por una reumatóloga ejerciendo como ortodoncista, y que lógicamente estamos en los tribunales y allí nos veremos, ¿no? Y allí nos veremos, ¿no? Bueno. Muchas gracias. No sé si quieren contestar algún miembro de la mesa. Don Fernando. En relación con los protésicos dentales, la normativa que existe ahora mismo regula, por un lado, lo que es la licencia de fabricación de productos sanitarios y, por otro lado, lo que son centros sanitarios. En la normativa de centros sanitarios, ni en el Real Decreto 1277 ni en el Decreto Autonómico 6908, en ninguno de los dos viene contemplado la existencia de centros sanitarios, establecimientos sanitarios de protésicos dentales. Por lo tanto, la Consejería de Salud no puede autorizar, bajo ningún concepto, ninguna consulta que se denomine consulta de protésico dental. Sí, bueno. Por lo tanto, lo único que sí existe es la licencia de fabricación de productos sanitarios. Entonces, ahí sí, efectivamente, en algún caso, y con informe desfavorable de la Inspección de Servicios Sanitarios de la provincia de Sevilla, ha habido una persona que ha presentado una petición de licencia de fabricación de productos sanitarios con la denominación de consulta de protésico dental. Y se le ha dicho que, mire usted reúne todos los requisitos para ser un fabricante, pero no podemos darle el visto bueno
porque su publicidad no se corresponde con lo que usted es. Eso no sé después el trámite que haya seguido, porque nosotros hemos emitido el informe y punto. Pero que efectivamente sí tiene razón que un protésico no puede tener una consulta porque no está amparado por la normativa, y lo único que pueden tener es la licencia de fabricación de productos sanitarios, que no le habilita, indudablemente, para tener una consulta abierta al público. Y cuando encontráis ese sillón, como lo visteis ahí, ¿por qué no precintáis la consulta? Vamos a ver, ya lo he dicho en mi exposición, necesitamos pruebas evidentes de que se está realizando un acto sanitario. Es decir, ¿Y más pruebas quieres, Fernando? Perdona, Luis, si yo tengo una mesa de anestesia con sus correspondientes gases anestésicos en mi casa, eso no significa que yo sea un anestesista. Yo tengo que estar anestesiando a alguien. O yo tengo que tener indicios de que se ha anestesiado ahí a alguien. Por lo tanto, el mero hecho de que exista una instalación, que en ese caso, además, en concreto, ni siquiera tenía ni compresor, ni tenía nada... ¿Pero no has visto el vídeo? Sí, que sí. Lo he visto, si me lo han mandado. Y bueno, y está metiendo las manos en la boca, sin guantes y sin bata. ¿Lo está metiendo o no lo está metiendo? Y le pregunta al paciente, esto no le va a doler, yo le voy a tomar las medidas. ¿Quieres más pruebas? Sí, y si lo presenta después y llega al Pero vamos a ver, yo te pregunto, ahora que está el fiscal aquí, ¿ustedes han mandado eso a Fiscalía, como es su obligación? No sé, bueno, ya está. Todo lo contrario, y además tú lo sabes porque lo hemos hablado más de una vez. Es decir, ese informe elaborado por un detective privado, dice el mismo detective en su informe que ese documento es exclusivamente para quien lo ha pedido, que habéis sido vosotros, y que no puede ir a ningún otro sitio, porque lo marca la Ley de Seguridad Privada. Por lo tanto, ese documento, ya te dije, y además con un informe de la asesoría jurídica de la Consejería, que ese informe no valía como prueba para nosotros. Y si no vale como prueba para nosotros, yo no lo sé. El señor fiscal lo... Sí, no. Bueno, como no vale para ustedes, nosotros ya lo hemos llevado a la Fiscalía. Pero nosotros. Pero creo que son la Administración quien tenía que haberlo llevado. Bueno, no te preocupes. Y después decirle al señor Sevilla que, bueno, que entiendo que en fisioterapia pues no se pueda combatir a través del 403. Nosotros tenemos cientos y cientos de sentencias, todas favorables en el 403. Posiblemente porque tenemos una ley, la Ley 10/86, que define perfectamente tres profesiones. Una, la de médico especialista en estomatología, licenciado en odontología; 2, protésico dental; y 3, higienistas dentales. Y como en esa ley vienen perfectamente definidas las funciones de cada uno de ellos, pues por eso siempre lo llevamos por el 403, incluido al médico que no, sin ser estomatólogo, pues ejerza las funciones de dentista. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Para nosotros, ¿eh? Algo sobre las grabaciones con cámara oculta, porque ya da pánico a veces meterse en la prueba y qué puede ocurrir y tal. Pues bueno, vamos a ver primero que el detective, aunque diga, no, pero esto no vale para tal, bueno, no vale, será que tú no quieras venir, pero yo te voy a proponer y vente a juicio y di lo que tú has visto. Otra cosa es que el juez va a valorar la prueba, no eres un agente de la autoridad, no se te presume esa veracidad en los hechos que narras, pero es una prueba más, como cualquier particular que ve un delito, si fuera un delito. Otra cuestión es que el campo administrativo yo ya lo desconozco y debe ser muy profuso. Sé de algún amigo mío, inspector en otras materias, que dice, José María, no veas lo difícil que es conseguir que le ponga una sanción a un funcionario que se escaquea continuamente, que tal, los problemas con la prueba, problemas con la proporcionalidad, etcétera. Las grabaciones tienen su valor. Pero ¿qué ocurre cuando la grabación se da, y es lo típico en estos actos, dentro de un recinto cerrado? Vale. Incluso no tan cerrado. Ahora pondré un ejemplo, una sentencia relativamente reciente del Tribunal Constitucional, que creo es de este mismo año, que me dejó atónito totalmente. Hombre, que pudieran afectar al derecho de la intimidad de la persona. No se vulnera ningún secreto, porque, oye, estamos hablando igual que el que habla por teléfono, pues es mi conversación, yo la llevo a cualquier juicio, nadie me puede decir, ¿has vulnerado mi derecho? No, es mi conversación. Pero cuando la imagen se mezcla con la conversación y es en un recinto cerrado, ya empiezan los problemas. Y hay veces que dicen, bueno, por supuesto, no sería inductor, no, tranquilo, no te acusaría el fiscal, pero a lo mejor termina el Constitucional diciendo prueba nula porque vulnera el derecho a la intimidad, aun cuando no vulnere el otro.
La sentencia, para mí, un poco sorprendente, es que por la vía del artículo 18, el derecho al honor, intimidad personal y propia imagen, pero por el apartado tercero sobre el uso de la informática, no sé qué, se anula por el Constitucional al declarar que hay vulneración de un derecho constitucional, un despido del año 2002 de un profesor universitario que, vamos, donde estaba prácticamente siempre, con perdón, era en el bar. Y entonces, claro, ya está el escándalo que, bueno, pues intentan ver que incumple todas las horas, no tienen una maquinita entonces y tal, pero tienen las cámaras de seguridad. Y las cámaras de seguridad de la universidad, de esa facultad, no digo cuál, pero ponían cámara, videovigilancia, ley orgánica, está todo avisado tal y cual. Bueno, por el Constitucional se descuelga de la siguiente manera. Una cosa es vigilar al que pueda cometer un delito, y otra cosa es reprimir las infracciones de carácter laboral como la que se ha producido. Y por lo tanto, esas grabaciones, o sea que nada hay. Un montón de años después, no sé qué ha pasado, cómo lo han remitido, pero que declaran que se vulnera el derecho, así supongo, le pagarán un dineral por todos los años que ha estado suspendido. Bueno, es frustrante, porque muchas veces el Tribunal Supremo no pone ninguna objeción a cosas que son lógicas, pero sí la pone el Constitucional. ¿Por qué? Porque nos obliga a la interpretación que hace el Tribunal Constitucional y él mismo se ve vinculado muchas veces por la que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que claro, hemos estado firmando durante, como tenemos yo, con perdón que nadie se... pero tenemos un poco como un complejo de dónde venimos y que nos hemos incorporado tarde a todo lo que es la democracia y tal, y ahora entonces nosotros hemos firmado todo. Y, bueno, pues eso tiene consecuencias. Y tiene consecuencias no solo en el mundo del proceso penal, también en el mundo del proceso administrativo. Entiendo yo que son garantías y son buenas para todos los ciudadanos, pero claro, el pillo se aprovecha también. Y hay veces que un pequeño resquicio, un buen abogado, ¿verdad?, coge el resquicio y por ahí entra el buque de la victoria. Ese es el problema. Yo creo, de todas maneras, que, y me pego una pequeña introducción, me aprovecho yo de mi posición, que ahora mismo es que el problema no es de fiscales, el problema no es de la inspección, el problema es un problema legislativo, del legislador. Y lo han puesto de manifiesto todos los ponentes. Hay un problema de regulación del intrusismo. Pero lo peor de esto es que el legislador no lo sabe. Entonces, esta mesa es fundamental para transmitir las conclusiones al legislador de la manera que sea y de la manera que uno pueda. Y, de hecho, el problema es del legislador porque no solamente en la ley que existe hoy por hoy, sino lo han dicho antes los ponentes, sino en la ley que viene. En el Código Penal que viene no se mejora las posibilidades contra el intrusismo. Pero es que en el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales vuelve a inducir a la confusión entre el licenciado o poseedor de un título y el profesional, entre el suplemento europeo del título según Bolonia. Es decir, que la ley sigue induciendo confusión porque es que no tienen ni idea de este tema. Entonces, por eso quizás es tan importante esta mesa. Tiene la palabra la señora de al lado de Luis. Sí, hola, buenos días. Yo soy abogado del Colegio de Dentistas de Córdoba. Llevo casi 20 y algo de años con él y puedo decirte al compañero de Valencia que yo personalmente y todos mis compañeros de los demás colegios, el artículo actual y el artículo anterior del intrusismo, pues tenemos una colección amplísima de sentencias que han llegado hasta el Tribunal Supremo y la mayoría de ellas, lo raro es perder un caso, la mayoría de ellas son positivas. Sí es cierto que, como ha dicho el presidente del Consejo Andaluz, los odontólogos y los dentistas son los únicos que tienen una ley específica que no tenéis los demás. Ese es el problema. No es el problema del Código Penal, el problema es que no tenéis una ley específica. Y luego, entonces, esto conlleva a la matización para el letrado, creo que es del Colegio de Médicos de Sevilla, que sí tiene razón en lo que dice. Hay una sentencia famosísima que cualquier médico puede actuar, excepto el que tenga una ley específica, una ley general, que son los dentistas. O sea, que es cierto y es verdad que todo, por ejemplo, cuando hay condena, que yo he llevado también a plástico porque no tienen la titulación de la especialidad, y dice la sentencia, oiga, es que tiene que haber una ley específica que regule esa actividad. Y los únicos, por supuesto, lo han absuelto por un delito de intrusismo, pero si vulneran la competencia de los odontoestomatólogos, si está la ley 10/86, que especifica claramente cuál es el ámbito competencial de su profesión. Yo creo ya
Al señor fiscal me gustaría preguntarle que si ya nos ha dicho que no es inducción al delito el detective privado. Hay sentencias que dicen que son inducción al delito, Hombre. por eso a mí me da un poco de miedo. Pero quiero preguntarle... ¿Pero qué es inducción ir con una cámara a grabar como Sí, hay sentencias. tal? Bueno, pues... Vale. Sí. Pero yo quiero preguntarle una cosa, si el detective privado, porque lo que ha dicho del Tribunal Constitucional... Pero, perdón, grabar el mismo paciente es lo que digo yo. El paciente es el gancho. paciente lo Entra sabe. y graba, el paciente lo sabe. paciente Es lo que yo lo digo. sabe, entonces- El caso de la reportera que se mete en la clínica y graba todo. No, Eso es otra grabar cosa. a alguien que no sabe que le está grabando. Eso es lo que Sí, digo yo. no, pero el detective privado tampoco sabe el protésico dental que lo están grabando. Entonces, mi pregunta es, según me parece, porque no he leído la sentencia, me parece interesantísima, la voy a buscar esta tarde. Pero vamos, me parece que lo que dice es que vulnera porque ha entrado sin permiso o no tiene el permiso de la persona. Pero es que el detective privado, hay una placa que autoriza a la Junta de Andalucía que pone consulta protésico dental. Entonces, tenemos varios matices diferentes. Que hay una placa autorizada por la Junta, porque si no, no la pondrían, que dice consulta dental. Número 1. 2. Se llama el timbre. El detective con el paciente que lleva. Y le abre el protésico. Luego se entiende que se le está dando permiso para entrar en la consulta, ¿sí o no? Luego, entonces, esa sentencia que nos acaba de decir, creo yo que aquí casi no tendría la importancia que tiene con las cámaras de seguridad. Sí, pero este es un caso distinto y es por la utilización de la informática, es otra... Pero, Pero- quiero decir que el pero- Constitucional hila muy fino a veces y echa para atrás una tarea de muchos No, años. si a mí me dan miedo, o sea, que no gracias. crea que no. Y Vale. al señor inspector quiero decirle que, preguntarle, simplemente, a ver, nosotros hemos puesto algunas veces, la verdad que en la inspección de Córdoba tenemos una buena relación y funciona, pero algunas veces que le hemos dicho, en la consulta, creo que la pregunta ha estado contestada, pero bueno, en la consulta que pone consulta, protésico dental, existe un sillón, existe un aparato de rayo X, no sé qué. La respuesta que creo que me va a dar es que si está allí inerte y no hay un paciente, pero ¿no le parece un poco extraño que un protésico dental, que es un título de formación, que lo que tiene es una licencia de fabricación, tenga un sillón de dentista con un aparato de rayo X, etcétera, etcétera, etcétera? A mí me da la impresión que sí, ¿no? Muchas gracias. No sé si quiere responder, Sí. Fernando. o- Bueno, lo he comentado antes en mi ponencia. Cuando algo llega a la unidad de procedimiento, lo que nos exigen es que llevemos pruebas. Es decir, si nosotros llegamos y decimos, existe en el laboratorio de prótesis dental, por supuesto, si pone consulta, lo lógico es que se le sancione por dar una publicidad que no se corresponde. Es una publicidad sanitaria que no se corresponde con la realidad. Usted no tiene una consulta, usted tiene un laboratorio. Eso por un lado. Pero además después, si nosotros queremos llegar a determinar que ahí dentro se están haciendo actividades que no corresponden con la profesión, el mero hecho de que exista el sillón, desde el punto de vista de lo que es la actividad de procedimiento sancionador, no es suficiente prueba. Es decir, tiene que haber otras pruebas que tienen que estar relacionadas con que pillemos en ese momento a alguna persona siendo atendida en ese sillón y haciéndole lo que sea, o que encontremos indicios de que el sillón se ha utilizado. Pues pongamos que existe una papelera con determinados elementos que se hayan tirado, que existe instrumental suficiente para hacerlo, algo que implique que puede haber habido un uso de eso. Pero, o yo qué sé, o una agenda de citas en la que podemos constatar que hay personas citadas o algo por el estilo. Simplemente por el hecho de que esté el sillón, ya hay más que de sobra precedentes en la propia consejería de que no es suficiente para sanción. Muchas gracias. En Disculpe. ese caso, el protésico dental está metiendo los datos en un ordenador y tú y yo lo vimos. Disculpe, don Luis. No se le puede perder el ordenador. Yo creo que es un debate ya un poco más profundo, quizá con matices de prueba y matices también de las posibilidades que tenga la Administración, que es interesante, pero también hay otras preguntas, si no les importa. No, por Dios, gracias. Hola. Sí, sí, sí. Vale, yo tengo una pregunta para el señor Marín y es que
dice que se realiza un plan de anual de inspección, pero hasta donde yo sé, porque yo tengo una consulta, tengo mi número NICA, y yo tuve que solicitar la inspección, pues si no yo hubiera abierto, allí nadie viene, llevo 10 años abierto, he tenido una segunda inspección y no he tenido ningún problema por suerte, pero mi pregunta es, si yo no pido la inspección, ¿hasta qué punto tiene medio o en ese plan anual de inspección tenéis previsto actuar de oficio, vigilar que no se abran establecimientos que no? Porque ahí entraríamos además en otro tipo de intrusismo, que algún compañero alguna ha hablado en redes sociales, que es el intrusismo ante profesionales por el hecho de intrusismo fiscal, de no pagar. Entonces, no sé hasta qué punto tenéis previsto eso. Y luego al señor Sevilla, primero decirte que me has hundido, ¿vale? Como fisioterapeuta. Y luego, me ha parecido entenderte que ahora mismo nos encontramos con que como tenemos titulados de 2 planes de estudio distintos, tenemos titulados que legalmente tenemos competencias distintas y eso no está en previsión de regularse, ni porque me parece surrealista, vamos. Tiene la palabra, sí, por favor. Yo lamento haberte hundido, pero es que hay que decir las cosas. Si no decimos las cosas, no. Y es mi visión, cuidado. A lo mejor hay visiones totalmente diferentes. Los compañeros, la compañera de Córdoba tiene una suerte que está definida. O sea, yo quiero ser como tú, yo quiero que me definan. Entonces, yo con ese mimbre hago el cesto del 403, no hay ningún problema. Pero es que no lo tengo. El problema es que no lo tengo. Y llega a situaciones absurdas. Has oído al fiscal. Cuando nos ponemos a liar, los juristas liamos. Mucho. Y mucho. A mí, con lo que yo ahora sé del intrusismo, por ser abogado del Colegio de Fisioterapeutas, a mí me viene un intruso y me dice, defiéndeme en esta... Y estoy convencido que no le condenan. Estoy convencido de que va a hacer todo lo que le dé la gana y no le van a condenar, porque no va a haber instrumentos para condenar. Se llega al absurdo Se llega al absurdo de que tenemos dos capacitaciones distintas. El 403 habla de habilitaciones, de títulos. Y, oye, el título del diplomado no es el mismo que el título del título de grado. El título de grado, en lo que es en el organigrama para sacar el título de grado, hay una serie de técnicas de fisioterapia, terapia manual osteopática, nociones de quiropraxia, diagnóstico fisioterápico. Todo eso capacita al que tiene el título de grado. El otro no está capacitado. Desgraciadamente, en fisioterapia en estos momentos se puede llegar a la conclusión de que alguien, incluso un fisioterapeuta título de grado, fíjate la burrada, pudiera denunciar a un fisioterapeuta diplomado porque está haciendo funciones o competencias que da el título de grado, pero no la... Y esto... En el terreno abstracto, ideal, intelectual, de poder, esto es así. Creo que a los podólogos les pasa lo mismo con el título de grado y los diplomados. Es decir, esto es una realidad. Comentaba, no está regulado en la ley 44 del 2003 el título de grado, tampoco el de fisioterapia. Si analizas esa ley en profundidad, al final hay un artículo que dice que las nuevas modificaciones serán... Por ahí cabría, pero se puede llegar a ese absurdo. Tiene la palabra el presidente del Podólogo. Sí, la LOP, cuando define la figura del podólogo, hace referencia en 2003, no había grado y eran para los que en ese tiempo estaban cursando, habían tenido el título de diplomado. Entonces, los diplomados, como hecho más importante, que aparece como he destacado, es la capacidad diagnóstica. Que antes el podólogo lo tenía, estaba ahí en un limbo, porque realmente venían haciendo, tenía competencia para recibir, tratar de manera autónoma, de manera independiente a los pacientes del año 62, pero de una manera tan precisa, tan clara como estaba la LOS, y eso era relativo a todos los que eran podólogos en ese tiempo, era la profesión de podólogo. El título regulaba la LOS a la profesión de podólogo. Luego, con el grado,
Ahora sí que las competencias que hemos resaltado, el listado de competencias es mucho más amplio, pero en principio las competencias de diagnóstico de tratamiento, como la más significativa de prescripción, valen tanto para diplomado como para graduado, sin duda, sin duda. Y te quería comentar, por sacarte de este hundimiento que hacía referencia, por si te sirve para no entrar en el pesimismo, si se puede dar la situación esta que ha comentado él, de que un graduado en fisioterapia pueda denunciar a un diplomado, si se pudiera dar la circunstancia, como él lo ha dicho, y creo que se podría dar, la solución, la alternativa es convalidar el título. Como lo más inmediato, hacer una convalidación, tener el título, no sé eso si está en los planes, si parece... nuestras titulaciones hemos tenido que convalidar mucho. Si a mí me han tocado 3 convalidaciones, claro que soy del tiempo de los ATS, fíjate dónde estamos, y por el camino te podría comentar todas las convalidaciones que necesariamente la realidad era. Yo en principio, mi primer estudio fue el ATS, después vino el diploma, tuve que convalidar, y una convalidación muy dura, a través de la UNED, que algunos que estáis por aquí, a través del curso de la UNED, fue muy dura aquella convalidación, muy dura, pero teníamos el título de diplomado, no se nos venían los diplomados porque ya no iba a haber más ATS, se extinguieron los estudios de ATS, ¿no? Yo creo que ahora, y por la edad que tiene, que intuyo que tiene, te aconsejo que te adapte a la nueva realidad que hay, que es el título de grado, que es el máximo que hay, te va a permitir un desarrollo académico, un desarrollo profesional importantísimo. Permíteme que te haga esta observación. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta al final de la sala? Bueno, yo le había hecho una pregunta al señor Marín. Luego, se me ha olvidado otro pequeño matiz. La conclusión que saco es parecida a la que ha dicho el presidente del Consejo con respecto a administraciones. La sensación que tengo para casi todos, que quiere legislar sin cabrear a nadie, y eso es imposible. Y las administraciones en general quieren hacer su trabajo sin cabreando al mínimo número de gente, y mientras más arriba estén, mejor, porque la sensación que tengo casi todo, y así no se puede trabajar. Y luego, desde el punto de vista legal, si se puede actuar contra la formación, de algún modo, que se da a no profesionales. En fisioterapia nos encontramos mucho que se imparten cursos de técnicas que pensamos que son competencias de fisioterapia, aunque no estén bien definidas, y se imparten cursos a cualquiera. No necesitan ninguna titulación o se ponen titulaciones que no son la fisioterapia. Bueno, en relación con la pregunta que realizaste antes, cuando alguien quiere abrir un centro sanitario, él es el responsable de solicitar la autorización, ¿no? Y la visita de inspección, curiosamente, en la normativa no es preceptiva ni vinculante, es decir, que la propia Administración Sanitaria puede autorizar la apertura de un centro sanitario sin visita de inspección. Pero bueno, aquí en Sevilla eso no se hace. Es decir, todo centro, la unidad que tramita el procedimiento de autorización no lo solicita el titular, lo solicita la unidad que tramita, y nosotros acudimos a hacer la primera visita de inspección sobre ese centro. Después la norma dice que a los 5 años hay que renovarla, y es el titular el que tiene que solicitar, no de oficio no se hace, es el titular la que tiene que solicitarlo, y lo que sí es cierto que si pasan los 5 años y de oficio la inspección hace alguna visita de inspección a algún centro, puede haber alguna sanción por no haber pedido la renovación. Aunque normalmente si el trámite se realiza a posteriori, la sanción suele ser mínima, ¿no? Y después lo que es ya para ver centros, es decir, quizás es verdad lo que dice el presidente del Colegio de Dentistas, que los centros que están autorizados son los más visitados, efectivamente, pero en muchas ocasiones son más visitados porque existe una normativa que obliga a visitarlo por las renovaciones, cuando hay una modificación porque se pone un nuevo gabinete dental, hay que visitarlo, en fin, que son visitas que vienen de lo que es la propia normativa de autorización. Pero después es cierto que cuando se produce una visita de inspección por intentar controlar esos centros clandestinos, normalmente las denuncias provienen de los propios colegios profesionales en su inmensa mayoría. Raro es, alguna vez, pero de forma muy rara, que un profesional denuncie que hay otro profesional o alguien que no es profesional haciendo alguna actividad. Prefieren vehiculizarlo a través de los colegios, quizás porque el colegio es el que asume la responsabilidad después de dar la cara de que existe alguien que está haciendo algo que no debe. Directamente profesionales, decir, no, oiga, que en mi calle hay un señor haciendo no sé qué, eso es muy raro. Pero mi pregunta no va por ahí, mi pregunta va por si actuáis o tenéis un plan de actuar, porque todos hemos hecho centros sin que haya denuncia.
Sí, hay un plan, efectivamente, en el plan de inspección hay planes anuales en los cuales, pues unas veces, como digo, se trata de los centros de fisioterapia, otras veces se trata de residencias de mayores y este año pues son los centros que han sido sancionados con anterioridad para comprobar que no hayan incurrido en nuevas situaciones sancionables. Disculpa, ¿tenía la palabra el doctor José un momentito? Sí, Fernando, relacionado con el tema que plantean desde odontología, en la podología tenemos una experiencia que resulta complicada de entender, cómo en una misma población, a veces en una misma calle, hay una consulta de podología que es repetidamente inspeccionada, en algún caso comentan que varias veces, y en la misma calle hay un centro oficial, un hogar de pensionistas, en el que hay una consulta de podología que en absoluto es inspeccionada y que no cumple todos los requisitos que el inspector tiene clarísimo cuando hace la inspección en la consulta del podólogo, que a veces por pequeños trámites que no están resueltos, pues incluso le sancionan o le frenan consulta. Y esa otra consulta de podología, la tiene situada en algunos hogares de pensionistas, allí evidentemente no se hace inspección, porque es que no cumple nada. Está al lado de una peluquería, instrumental, sí es escandalosamente incumplidora de toda la normativa, tanto como lo que acaban de comentar. ¿Qué explicación tiene esa falta de coherencia en cuanto a la inspección? Mismo pueblo, mismo tiempo, misma calle. Sí, efectivamente puede ser que exista esa situación, pero hay que tener en cuenta una cosa. Si es un hogar del pensionista, en la puerta del hogar no creo que pongan consulta de podología. Sí. ¿Ponen consulta de podología? Pues entonces es raro que no lo hayan visto, porque normalmente si eso existe, es decir, nuestros inspectores cuando van a hacer algún tipo de visita de inspección, si en la zona donde van detectan que existe algún tipo de actividad que puede resultar parasanitaria, que no tiene nada que ver, indudablemente lo primero que hacen es tomar nota. Y después comprobamos en nuestro registro si eso tiene o no tiene existencia legal. Y si no tiene existencia legal, pues se produce una visita de inspección para ver qué es lo que hay allí, indudablemente, ¿no? En los hogares del pensionista, efectivamente, en muchos hogares del pensionista gestionados por la propia Consejería actualmente de Salud y Bienestar Social o de Igualdad, Salud y Participación Social, que es el último nombre que tiene, ha habido hogares del pensionista que han solicitado su autorización de funcionamiento. Autorización de funcionamiento en el sentido de que iban a tener una consulta podológica con una cartera de servicios muy determinada, normalmente muy mínima, y en algunos casos pues se ha autorizado, en otros no. En otros no, porque no reunía, o el local no reunía los requisitos, o estaba dentro de donde era la peluquería al mismo tiempo, o simplemente es que no había allí medios para hacerlo. Pero ya te digo, si nosotros detectamos que existe algún tipo de situación que pueda estar incumpliendo la ley, por supuesto que actuamos. Es obligación de los inspectores. Muchas gracias. Yo quería hacer una precisión. No hay que olvidar que los colegios son los garantes de los servicios de los usuarios. No hay que tener complejos a la hora de demandar. Y es más, el artículo 4 de la Ley de Colegios Profesionales lo dice. Dice, los colegios profesionales demandarán a la Administración que se cumpla con las medidas de ley. Es decir, que al final también, aunque la Administración tenga sus competencias y esos matices que son buenos que se sepan para que se vayan, pero que la competencia de garantizar los derechos del usuario son los colegios. Es decir, que son los que tienen que denunciarlo, los que tienen que velar que no haya intrusos a la Fiscalía o a la Administración. Tiene la palabra la última. Hola, buenas. ¿Se oye? Sí. Soy Manuel Domingo, soy decano del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña. Yo, en referencia a lo que se ha comentado del título de grado, de la existencia de dos titulaciones o de la posible existencia de dos competencias, yo me remito a lo que dice la ley en sí cuando pasamos el proceso de Boloña y también hay que entender que esto no afecta a los fisioterapeutas, afecta a todo el sistema universitario español, o sea, en el que desaparece la figura del licenciado y del diplomado y se fusiona en una sola figura. Un apartado que no recuerdo porque no soy jurista dice textualmente que quedará convalidado a efectos profesionales y académicos. O sea, que la interpretación que hemos hecho nosotros siempre es que si la ley dice que la aparición de un título de grado, esa nueva aparición se garantiza que quedará convalidado a efectos profesionales y académicos, quiere decir que no se requiere en ningún caso a nivel profesional o académico estudiar otra cosa, ¿vale? Lo que sí que, y ahí quiero tranquilizar a la gente que no piense que porque es fisioterapeuta y es diplomado no puede hacer lo que hace el graduado. Yo creo que eso no es así. Sí que es verdad que el caso del podólogo es diferente porque el podólogo ya tenía la competencia de hacer diagnóstico y le afecta relativamente poco. En el caso del fisioterapeuta es diferente porque esa palabra de valoración diagnóstica o este tipo de cosas no aparecía en ningún sitio, pero sin embargo en el título de grado sí que aparece, ¿vale?
Nosotros hemos hecho consultas jurídicas varias y nos dicen que a efectos profesionales y académicos la convalidación es plena, ¿vale? ¿Para qué sirve hacer el título de grado? Básicamente es un tema que nos ayuda a la hora del doctorado, o sea, necesitamos 120 CTS para saltar, y si somos diplomados nos faltan 120, si eres un graduado te faltarán 60, y puede ser interesante hacerlo. Puede ser interesante a la hora de pedir, itinerar por Europa, ir a otros países y pedir homologaciones de títulos, que esperamos que sea más fácil para el graduado que para el diplomado, simplemente por la carga, que puede ser que algún país que actualmente nos pone algún problema sea diferente, pero yo quiero transmitir tranquilidad en el aspecto de que puede hacer lo mismo un diplomado en fisioterapia que un graduado, a no ser que alguien nos diga lo contrario, que creo que no nos lo va a decir. Y luego quería hacer una reflexión, ¿no? Tenemos un anteproyecto de ley de servicios profesionales que nos viene, un anteproyecto que está siendo muy polémico para los colegios profesionales, que está siendo muy discutido y en el que hay cosas que creemos que van a ser buenas y algunas cosas que van a ser malas. Pero hay una cosa que es importante, que en ese anteproyecto sí que se declara, como ha comentado él, pero el anteproyecto lo refuerza, que los colegios profesionales han de luchar contra el intrusismo. Lo dice de una manera más clara, taxativa y nos obliga a ello. Pero, sin embargo, luego no nos da herramientas para poder hacerlo. Es más, el anteproyecto dice que si no hacemos lo que toca, las juntas de gobierno pueden ser cesadas por no ser eficientes ejecutando aquella tarea que se le está dando. Yo creo que el legislador olvida que a uno no le pueden pedir que haga eso si no tiene manera de hacerlo, ¿vale? Hago alguna otra reflexión. ¿Cómo es posible que si yo voy con un coche por la carretera, me para la Guardia Civil y no tengo carnet, se me caiga el pelo más de lo que se me ha caído ya, ¿no? Y hay 40 millones de sistemas para conseguir que yo no me monte en el coche y bueno, me pueden generar muchos problemas. Voy a tener muchos problemas. Porque la ley está estructurada para que los tenga. No me van a meter en la cárcel, pero bueno, voy a tener problemas serios. Y yo monto una consulta de osteopatía sin tener ningún tipo de titulación adecuada para poder hacer, sin estar dentro de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, y me dedico a crujir cuellos, con un riesgo evidente de poder dejar tetraplégicas a personas, que no creo que sea muy diferente al de poder chocarme con mi vehículo y dañar a alguien, y la ley no contemple ninguna manera en la que yo pueda hacer que en ese momento, de forma ipso facto, esa actividad cese o haya alguna garantía para que esa persona no la haga, ¿vale? También me pregunto, ¿cómo es posible que se legisle, y creo que está muy bien, la actividad del odontólogo y que haya una ley en la que se defina, y por qué yo, que tengo los mismos derechos que un odontólogo, porque creo que la Constitución me asiste, ¿no? El artículo 36 de la Constitución española es igual para todos, y yo creo que vivo en un país en que tengo los mismos deberes y derechos como ciudadano y entiendo que tengo los mismos derechos y deberes como profesional y están amparados en el artículo 36 y haya esta diferencia de trato entre mi profesión y otra profesión. No lo entiendo. Entonces, tampoco entiendo por qué motivo, y con todo el respeto del mundo, yo entiendo que soy un decano de un colegio y que tenemos que hacer acciones para que se promueva una determinada legislación. Pero yo también entiendo que los fiscales han de llamar la atención al legislador en el momento de decirles, oiga señor, es que evidentemente se está produciendo algo en lo que yo no puedo hacer absolutamente nada y no tengo posibilidad alguna de hacer nada. Sigo poniendo ejemplos. Yo me encuentro con un señor que tiene en su casa elementos necesarios para hacer una bomba, ¿no? Y se demuestra que esos elementos necesarios para hacer una bomba y la oportunidad de hacerla, y tengo la sospecha de que puede hacer una bomba, o simplemente indicios para que haga una bomba que puede hacer atentar a la seguridad de las personas, y me encuentro un señor con un sillón para meter las manos dentro de la boca de un señor y dejarlo sin dientes, ¿no? Y no puedo hacer nada por más elementos que tengo. O sea, me parece que vivo en un país que no entiendo, ¿no? Es una reflexión, ¿eh? No... Muchas gracias. Al hilo de esa reflexión, los fiscales lo han hecho ya y bastantes veces en las memorias anuales, eso y muchas más cosas. Pero no quiero decir con ningún gesto el caso que nos hacen a nosotros. Las sentencias lo dicen. Esto, si no hay tal, no podemos condenar. Las leen, tienen juristas, tienen letrados también de los servicios jurídicos del Estado. No, es que no. Si por fiscales fuera, no hay problema. Pero es que no nos hacen caso, lo siento. Muchas gracias, José María. Tiene la palabra usted. Bueno, se oye, ¿no? Mi nombre es Eugenio Cordero y aunque soy presidente de un colegio oficial de dentistas, no voy a hablar de odontología, que ya bastante hemos hablado.
recién estaba pensando qué es lo que iba a exponer y parte me lo ha sustraído el decano de fisioterapeutas, ¿era? De fisioterapeutas. Bueno, vamos a ver. Como nadie lo está haciendo, a mí me gustaría hacerlo. Yo creo que en la mesa se están confundiendo tres conceptos que son distintos y por eso se ha dicho aquello de que a lo mejor un podólogo puede denunciar por intrusismo a otro podólogo. Una cosa es un título académico, otra cosa es un título profesional y otra cosa es una profesión. El intrusismo es profesional y dentro de la profesión de podólogo nadie puede denunciar a nadie porque nadie está haciendo cosas distintas de las que puede hacer un podólogo, con independencia del título que tenga. El título académico da acceso a una profesión, pero que puede ser distinta. Por ejemplo, abogado da acceso a la profesión de procurador y a la profesión de abogado, o incluso a la de abogado sin ejercicio, como en mi caso. Bien, ¿puede haber profesiones carentes de título académico? Sí, naturalmente. ¿Y puede haber intrusismo dentro de esas profesiones? Sí. Por ejemplo, los antiguos, porque ya no existen, agentes de la propiedad inmobiliaria no tenían título académico, pero tenían un título profesional que otorgaba el Ministerio de la Vivienda de entonces. Y hay muchas sentencias, muchísimas, porque yo hice una revisión de muchísimas. Después de odontología era la segunda profesión en la que había más delitos de intrusismo profesional mediante sentencia firme, declarados mediante sentencia firme. Y última cosa que quiero decir, que esto sí que me preocupa mucho. No vayamos a hipertrofiar los títulos de grado. Los títulos de grado, por ejemplo, ha hablado el profesor de podología, los títulos de grado, es decir, esto del proceso de Bolonia ha introducido una gran cantidad de conceptos que aún no sabemos manejar y que además nos van a inducir a error. Yo también soy profesor de esta universidad, de la Universidad de Sevilla, y muchas veces no sabemos por dónde cogerlo. Pero algunos aspectos se van aclarando. Los títulos de grado no son como los antiguos títulos de licenciado, en el sentido de que antes el que era licenciado en medicina tenía un acceso a un nivel profesional determinado sin saber por qué, porque en ningún sitio decía cuáles eran las competencias de un médico. No lo dice ahora tampoco la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, aunque ha pretendido aclarar el panorama, pero no lo ha conseguido en un grado importante. Tampoco se sabían cuáles eran las competencias de un abogado. ¿Cuáles eran las competencias de un abogado? Pues no estaban descritas en ningún sitio. Y las de un grado social tampoco, pero es obvio que un grado social no tiene la formación que tiene un abogado. Ni tampoco puede comparecer en juicio, ni la ley. Además, las leyes exigían ir asistido de letrado, y lo siguen exigiendo. Bien, ¿qué quiero decir con esto? A ver, todos los programas formativos de los títulos de grado expresan cuáles son las competencias que se adquieren. Son esas, no son otras. No es cuestión de andar peleando qué título tiene más ni menos nivel. Tiene esas competencias. Por ejemplo, un podólogo tiene las competencias que dice y puede prescribir, puede diagnosticar dentro del ámbito de sus competencias, no fuera, porque entonces estaría cometiendo intrusismo profesional. Por ejemplo, ¿cuándo un podólogo cometería intrusismo profesional? Cuando se ponga a intervenir un pie varo en un recién nacido que necesita del manejo de estructuras esqueléticas complejas, de tejidos neuromusculares, en fin. Para eso hace falta ser cirujano ortopédico, haber cursado 6 años del grado de medicina, no digo licenciatura, pero 6 años, más 4 años o 5 de cirugía ortopédica, más los cursos correspondientes de especialización. Entonces no se puede pretender que un graduado, por ser graduado, teniendo 4 años de formación, pueda equipararse a un profesional que necesita 12 años o más de formación. Como tampoco, en el caso de los ingenieros aeronáuticos está pasando, y un tema que conozco bien porque tengo una hija que es ingeniero aeronáutico, se exige a los graduados de ingeniero aeronáutico de la Escuela Superior de Ingeniería Aeronáutica cursar el máster, que son 2 años más, como mecanismo provisional hasta que se aclare en qué se diferencia un ingeniero aeronáutico de un antiguo ingeniero técnico aeronáutico, cuya facultad me parece estar residenciada en Los Remedios. Entonces, no tienen las mismas competencias, no las tienen. Las competencias serán las que defina, en principio, el plan de estudio. Y después vamos a ver cómo se traduce eso a la norma. Entonces, lo que me preocupa a mí es que por una mala interpretación de los títulos de grado vayamos a cometer una suerte de intrusismo intraprofesional dentro de las profesiones sanitarias. No sé si se me ha entendido. Muchas gracias. Don José quería responder. Sí. Yo quiero comentar que los comentarios que ha hecho sobre las profesiones, en la LOS entiendo, y me da un poco de miedo utilizar lenguajes legales con lo que me acompaña en la mesa, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. De las profesiones sanitarias sí que están reguladas por un título, entiendo, título académico, no vale cualquier otra titulación, como he dicho, otro ejemplo, cualquier otra profesión. Hablamos de las profesiones sanitarias, esas sí que están ya reguladas. Y después lo que has comentado en cuanto a esta cirugía complicada que has dicho en el pie del niño, ¿quién la puede hacer? Un podólogo con competencia, con formación, exactamente igual que el médico
que llegue a tener esa especialización en cirugía ortopédica, el podólogo puede llegar a tener esas competencias, puede hacer la intervención llegado el momento. Sí. Hay podólogos que están haciendo cirugía en el retropié, una cirugía más avanzada, que tienen capacitación demostrada, acreditada, con años de formación, en centro acreditado, y la pueden hacer y la están haciendo perfectamente. ¿Quién hará las cosas? El que la haga bien, con el título, el que la haga bien, que demuestre que tiene... Vamos a llegar a la conclusión de No que te he interrumpido, no te he interrumpido antes. Disculpa. No te he interrumpido. Disculpa, muy brevemente, si quiere, termina el doctor y después, si quiere, dar una pequeña réplica muy corta para poder ya terminar el debate con la última intervención que dentro de la podología hay especializaciones que se están especializando, en el caso más concreto de la cirugía, y hay diferentes niveles, como me imagino que habrá diferentes niveles de la especialización de médico. Partimos del médico podólogo, ¿no? Sí. El médico, por el hecho de ser médico, tampoco podrá hacer una cirugía tan especializada. No todos los cirujanos harán esa técnica o para resolver ese problema. Serán los mejores en su momento, lo que la sociedad reconozca, que lo pueden hacer y que tienen garantía de hacerlo bien, incluso dentro de la misma especialidad médica, ¿no? Porque en la podología se está llegando exactamente a la misma situación. Quería usted... Muy brevemente, por favor. Dentro de lo posible. Sí. Es que estamos confundiendo conceptos fácticos con conceptos jurídicos. No puede hacer cualquier cosa alguien que la sepa hacer muy bien porque la sepa hacer muy bien. Yo a lo mejor sé proyectar muy bien puentes, pero no soy ingeniero y no puedo construir. Es lo que dice, se puede hacer lo que la ley dice que se puede hacer. No en función de que como yo sé hacerlo muy bien lo puedo hacer. Porque perfectamente la estructura del delito de intrusismo profesional está construida en torno a aquel que la ley le reconoce lo que puede hacer, no lo que sepa o no sepa hacer. Obviamente habrá médicos muy malos, como podólogos muy malos, como cirujanos muy malos, pero no son intrusos porque tienen el título. No confundamos conceptos con conceptos. Si al final sobre lo que puede llegar a hacer un podólogo, eso lo tiene que definir la norma, no es lo que nosotros queramos o lo que creamos, lo que puede hacer un médico. Eso además está ya sentenciado hasta el hastío por el Tribunal Supremo, diciendo que el médico no puede hacer cirugía. Pues jurídicamente, por suerte o por desgracia, un médico general como yo puede meterse a hacer tratamiento de un blanco sin que me acusen de intrusismo. Me acusarán de imprudencia, pero el Tribunal Supremo ha dicho que la profesión médica es única y por tanto no cabe el intrusismo intraprofesional. A mí no me pueden acusar de intruso porque yo haga cirugía plástica o porque haga cirugía abdominal. Me podrán acusar de que he cometido una imprudencia profesional, pero no de intrusismo. Sin embargo, si yo me meto a hacer las funciones de un ATS o de un DUE, sí que soy intruso porque lo define la ley, por mucho que yo sepa poner una inyección en el glúteo. De la misma manera digo, un podólogo, como la ley no le atribuye específicamente que pueda hacer una intervención de pie cabo, de pie valgo, estará cometiendo intrusismo. Por eso digo yo, no podemos confundir el título, el concepto de título con el concepto de profesión y de ejercicio profesional. Porque esa es la imagen que yo he captado que se está intentando transmitir. Y digo, ojo, que eso es muy peligroso. Muchas gracias. Tiene reconocida la cirugía podológica. Ya son debates más particulares que son muy interesantes y profundos, pero claro, necesitaría otra mesa para discutirlo, igual que antes ha planteado don Luis. Son muy interesantes. Yo os pido disculpas si a alguno le he interrumpido el debate, pero es por cuestiones de tiempo. Le cedo la palabra a esta señora de la primera línea. Buenas tardes. Yo soy Carmina, decana del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, una profesión que para todos vosotros, en fin, no es muy conocida. Pero, en primer lugar, os doy la enhorabuena a todos los miembros de la mesa. Las ponencias han sido de gran altura, de verdad. He aprendido muchísimo, pero quiero también hacer un comentario. Me encantaría preguntar a todos, por lo tanto va a ser general. Cuando habéis hablado antes de que uno de grado puede denunciar a un diplomado en fisioterapia, yo voy a decir lo que yo sé referente a mi profesión. Realmente, un diplomado en logopedia puede ejercer siempre la profesión de logopedia. No se exige que haga el grado. El grado, que al final lo acabarán haciendo todos, no solamente es para habilitar o para la ejerción de la logopedia, es para hacer luego los posgrados, el doctorado y ser profesor de la universidad. Un diplomado, hablo de mi profesión, siempre podrá ejercer la logopedia y ningún graduado le va a poder denunciar. Hablo
de lo que yo conozco en mi profesión, he intervenido en los planes de estudio y realmente no es así. Si alguien me puede contestar y decir que estoy equivocada, pues lo transmitiré al Consejo. Muchísimas gracias. ¿Quiere contestar? Porque es que quizá no se me haya entendido, Sí. se me haya entendido bien. He dicho que se podía llegar a esos absurdos y aquí en un debate de ponencias donde vienes a aportar cosas para poder debatir. Esto es lo que nosotros los abogados llamamos que en términos dialécticos, no quiero decir que sea así o que piense yo que sea así, se puede llegar a esta situación. En cualquier caso, esa distinción entre grado y diplomado hay que ponerla en el contexto de las jornadas de intrusismo y en relación con las características del tipo penal del 403. ¿Qué exige el 403? ¿Un título solo o un título que dé una serie de competencias? Entonces podemos llegar a la conclusión que el diplomado le daba una competencia que se podía llegar al absurdo de crear una situación de esas características que incluso se pudiera condenar por intrusismo. Yo no digo que se denuncien entre ellos. No va a haber denuncia de intrusismo. No cabe la denuncia de intrusismo. No cabe. Muy bien. Podrás hacer algo que no te compete, tal, pero si estamos diciendo que el 403 para que dicten una sentencia de intrusismo, ¿cómo va a haber intrusismo entre uno del grado? No va a haber. Pero cuidado que las definiciones son importantísimas. Hay gente que tiene la suerte de que le han definido su profesión. Nosotros no la tenemos definida. Pero cuidado. No solo hablemos del 403, hablemos de otros aspectos jurídicos que se derivan de las definiciones. Los seguros. Hay seguros que dicen y ampliamos las coberturas a tratamiento manual osteopático, diagnóstico, tal, siempre y cuando acrediten que tienen el título de grado. Porque esta es una realidad. Están en las pólizas. Hay que convencerles que pueden. Sí, en la fisioterapia. Es que yo hablo de la realidad tangible que tenemos. O sea que detrás de cada definición, detrás de cada competencia, pues queramos o no queramos, hay repercusiones jurídicas, prácticas que no sabemos por dónde nos van a salir o por dónde nos pueden salir. Pero yo no hablo de denunciar un fisioterapeuta de grado. No. Bueno, es que no. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado todo bastante aclarado, que al final son cuestiones de competencia y me dicen que hay un cóctel abajo de los soportales. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Pues